muestran cómo el progreso se percibe en la peregrinación como un designio de la providencia y como un camino necesario a la grandeza, a tal punto que incluso puede profetizarse el futuro grandioso de estas tierras o bien su decadencia y desaparición cuando la marcha de estos nuevos tiempos es obstruida por la pervivencia de costumbres retrógradas, dice Ancísar, fragmentos lanzados por la sociedad de otro tiempo, que abarcan por igual, para Ancísar, tanto el esclavismo como las formas de religiosidad popular, tanto el analfabetismo como la aparente vida vegetativa, el desinterés y la pereza de las comunidades afrodescendientes. No hay nada que perturbe en los relatos esta visión del peregrino en la que fluyen igualmente las mediciones científicas, las descripciones topográficas y el designio providencial del grandioso futuro de progreso social. En efecto, como afirma Sánchez Cabra, sabemos poco de los detalles del viaje en peregrinación, que por otra parte se conocen por la correspondencia del propio Ancísar, y hay unos detalles realmente, como dice Loaiza Cano, repugnantes, digamos, de las condiciones del viaje, pero en peregrinación de Alfa nunca se observan, digamos, ese tipo de detalles que Loaiza llama repugnantes. Poco sabemos de esos detalles del viaje. El nombre del peregrino solo figura en el título de la obra, Alfa, por Manuel Ancísar, y de su compañero nunca conocemos el nombre y debemos suponer pues que frecuentemente se está refiriendo al propio Agustín Codazzi. Hay un cuidado especial en todo el relato por no desviarse hacia las contingencias de quienes observan, como si éstas no fueran relevantes, pudieran darse por sobreentendidas y se considerasen puro accidente. Incluso el lenguaje mismo en el que se desarrollan los relatos muestra que Ancísar se esforzaba por crear la apariencia de naturalidad y vivacidad, que genera la sensación de estar como acompañando sin esfuerzo al peregrino en su travesía. Y se conservan en el archivo Ancísar las libretas en las que él apuntaba directamente las vivencias, en forma de diario muy telegráfico, pues con frases muy cortadas y lleno de información, que luego era procesado y depurado en el proceso, digamos, de composición del propio relato. Digamos que este peregrino nos presta sus ojos para que veamos, y en este juego asociativo propio de la experiencia estética, por un momento adoptamos también su modo de ver, imbuido de esa fe en el progreso que la distancia temporal de más de siglo y medio de historia ha empañado para nosotros. El segundo tema en Ancísar que quisiera resaltar en el relato en Peregrinación de Alfa es la relación entre paisaje y progreso. Bajo la influencia de Alexander von Humboldt y de Agustín Codazzi, la forma de ver y de experimentar la naturaleza que aparece en los relatos de Manuel Ancísar reúne la idea de una totalidad organizada según designios que permiten suponer el acto de creación divina. Reúne esa idea con la idea secular de que a través de los sentidos, guiados por el método científico y la matemática, es como puede accederse en realidad a la contemplación de aquel todo y a las leyes inteligibles que lo explican. En otras palabras, la idea de la naturaleza como obra perfecta de Dios será combinada con la idea del estudio científico, basado en la experiencia directa de esa misma naturaleza en la multiplicidad de sus productos y escenarios. No bastará ya con la fe y el dogma religioso para comprender y contemplar la naturaleza como totalidad. Habrá que salir a conocerla con los propios sentidos y con la razón para poder captarla en su plenitud. Pero a Ancísar no le preocupa en su peregrinación el conocimiento de la naturaleza como totalidad del orden físico de nuestro planeta, lo que Humboldt llamó el cosmos,
aunque cabe sospechar la fascinación que sobre él pudo haber ejercido este tema. En cambio, la tarea de Ancísar es descubrir la naturaleza como totalidad del mundo físico que compone la República de la Nueva Granada, la naturaleza como patria, grande y chica, es decir, como república y como región. Este objetivo era tanto más urgente por cuanto no existía aún una delimitación fija y clara del territorio nacional. Si bien para Humboldt el estudio de la naturaleza en tanto cosmos solo era posible a través del reconocimiento de las diversas regiones específicas y la comprensión de las relaciones que mantenían entre sí como parte del todo, para Ancísar el cosmos era el país, aún en proceso de consolidación, así como la multiplicidad de sus regiones eran los cantones y poblados, las selvas, las cordilleras y los baldíos que lo conformaban. Relato a relato, Ancísar va construyendo esa imagen de territorio nacional, misma que los trabajos cartográficos de Codazzi debían ilustrar sistemáticamente, y las láminas de Carmelo Fernández, Manuel María Paz y Henry Price debían caracterizar en vivas pinturas de los elementos característicos de cada región. El concepto de paisaje se inscribe justamente en este contexto. Se refiere, ¿qué es un paisaje? Se refiere al carácter local de una región específica en la que la naturaleza se particulariza, se distingue de sí misma y de las demás formas en las que se despliega a lo largo y ancho del globo. Pero la experiencia y el conocimiento de la naturaleza en cuanto a paisaje juegan un papel fundamental más allá de su descripción meramente física, tanto para Codazzi como para Ancísar, tal vez de una manera más urgente que para Humboldt. La naturaleza es a cada paso también el escenario vital en el que se desarrolla la historia de las sociedades. Un escenario que no es mera escenografía, sino que genera las condiciones de posibilidad básicas que afectarán dicho decurso histórico. Como escribió Ancísar en su peregrinación, existe una especie de alianza en que el hombre amolda su alma y su cuerpo a lo que lo rodea. El clima, la geografía, la vegetación son elementos que influyen en la formación, el crecimiento, la prosperidad o la decadencia material y moral de una nación. Cada pueblo será en cierto modo diferente también en su carácter y en su historia, de acuerdo a los escenarios naturales que habita. Podemos encontrar evidencia de estas formas de entender la naturaleza en la idea de la mayor conveniencia, por ejemplo, de los climas fríos y templados del altiplano para el progreso de la civilización, a diferencia de los climas cálidos y húmedos de los territorios más bajos, donde crecen selvas impenetrables, plagadas de enfermedades, y, dice Ancísar, la raza blanca no puede soportar la temperatura. Dice él: así, por virtud del clima, predomina la sangre africana en los pueblos que ahora recorremos. Se refiere a un poblado llamado el Totumal, en el Valle del Magdalena, que de hecho no sé si existe todavía. Por virtud del clima, predomina la sangre africana en los pueblos que ahora recorremos, y prospera con sus costumbres libres, sus habitudes indolentes y su indiferencia por los goces morales e intelectuales, cuya consecución afana tanto y ennoblece a los hijos del Cáucaso. Fácil vida que ahorra las penas del trabajo, aleja las inquietudes de la previsión, pero que también prolonga indefinidamente la barbarie. Resulta importante observar cómo las formulaciones, yo las llamaría racialistas, de Ancísar, provienen no tanto de un racismo vulgar, es decir, de un odio escueto frente a personas de rasgos físicos y costumbres sociales distintas a las suyas, como digamos, precisa Svetan Todorov en un ensayo sobre el tema del racismo. Por el contrario, este tipo de afirmaciones, insisto, racialistas,
proviene más bien de aquella idea acerca de la correlación estrecha que existe entre el desarrollo cultural de las sociedades y sus entornos naturales. Justamente el paisaje cumple aquí un papel determinante, pues el carácter local de la naturaleza se va a proyectar también en la forma de vida de sus habitantes. Así, por ejemplo, la división que usa Alcísar, muy común en el siglo XIX, y parece que de origen colonial, entre reinosos y calentanos, esto es, habitantes de la zona andina y habitantes de las zonas bajas cálidas, se explica en buena medida por las características del paisaje. Compárense los siguientes fragmentos, uno referente al paisaje andino, y este podría ser un ejemplo, y otro al de las tierras bajas del Valle del Magdalena. El fragmento 1, esta ilustración podría servirnos, ¿sí?, de ilustración, pues sí, esta imagen nos sirve de ilustración. Dice él: el aire leve y perfumado se respira fácilmente, la circulación de la sangre se anima y se siente el indefinible bienestar físico que experimenta el viajero al entrar en las regiones andinas y la hace volver los ojos complacido hacia los países calientes que abandona. Llegase a la cumbre estrecha y breve y de repente se descubre la grande abra de cerros que tumultuosamente se hunden hasta lo profundo de la cortadura por donde corre el Chicamocha encajonado entre poderosos estratos calizos. La imagen que estamos viendo realmente es el escenario de la batalla de Boyacá. No corresponde literalmente, pero es un paisaje andino. Ya voy a subrayar algunas características. Y esta imagen podría servirnos para representar el paisaje selvático. Dice Alcísar: en vano pretende la vista registrar aquel espacio nunca transitado. Los árboles se suceden a los árboles. Las gruesas lianas que los escalan llevan enredadas multitud de plantas que se oponen como una cortina entre el explorador y los misterios de la selva, oyéndose caídas de aguas sordas y constantes, pasos de animales, aleteo de pájaros, ruidos confusos multiplicados por el eco. Pero ni se ve más allá de una corta distancia, ni se puede comprender si hay seguridad o peligro en penetrar adelante. Esta imagen es de la provincia de Córdoba, que realmente Codazzi no visitó, pero es una lámina, digamos, correspondiente más o menos a la experiencia que Codazzi narra en este pasaje.